Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros en su programa Pulso Fórmula. El día de hoy, como ya les comentamos, una invitada muy especial, una amiga además de este programa, la diputada Verónica Juárez Piña, que ella ha tenido una trayectoria no solamente en Jalisco, a nivel nacional dentro del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias, Claudia, por la invitación, a todos tus televidentes por esta oportunidad de estar aquí para poder platicar de un tema tan importante como es el tema de los niños, las niñas y los adolescentes. Te agradezco nuevamente la invitación y por supuesto exteriorizo mi afecto que te tengo. Muchas gracias. Que hemos ahí cultivado a través de los años. Una muy buena amistad que hemos cultivado, yo creo que en base también a temas especiales. Ese tema que tú comentabas ahorita, ahora como presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, un tema que además ahora que tienes una hija, te apasiona seguramente más y que además hay causas de fondo. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuál es la situación de los niños en México, en el México de hoy? Sí, efectivamente es un tema que me apasiona, es un tema en el que hemos estado trabajando de manera incansable desde la Cámara de Diputados. Comentarte que esta comisión que ahora presido es por primera vez ordinaria, antes era una comisión especial. Luchamos para que fuera una comisión con estas características, es decir, que ya puede dictaminar en torno a las distintas leyes que se impulsen desde ahí. Pero además decirte que lo hemos luchado porque desgraciadamente el tema de los niños, niñas y adolescentes no lo tenemos en la agenda nacional y es algo por lo que día a día tenemos que luchar no solamente los diputados y diputadas, sino que también me parece que debería de ser un compromiso de toda la sociedad y de todos los que convivimos en ella. Y desgraciadamente yo te voy a comentar dos cosas. Por una parte, que contamos con 41 millones de niñas, niños y adolescentes, es decir, menores de 18 años, que así es como los contempla la Convención de los Derechos de la Niñez. Pero cuando hablo de desgraciadamente es de que a pesar de que son poco más de un tercio de la población, no están en la agenda nacional y de manera concreta no tenemos acciones coordinadas en beneficio de las niñas, los niños y los adolescentes. Te puedo ir adelantando algunos datos, por ejemplo, que son asombrosos. 3 millones de niñas y niños no estudian, no van a la escuela, 3 millones de niños trabajan actualmente, alrededor de 95,000 están en situación de calle en distintos lugares y podríamos hablar de otros niños que cruzan todos los días la frontera norte, la frontera sur, los niños que también se les llama migrantes y que llegan a distintos estados de la República Mexicana, pero un dato sorprendente. Los niños que son maltratados o que sufren de violencia intrafamiliar y que podríamos agregar otro dato en este sentido, que estaríamos hablando de que el 80% de niños y niñas que sufren maltrato, desgraciadamente, es en el seno familiar o en su primer círculo. Estás hablando de cifras muy altas, en donde la violencia se ejerce adentro, donde hemos visto datos incluso de que son los mismos padres, algunos, aquellos que ejercen violencia, algunos también los prostituyen, los llevan a ser parte de estos hechos de trata, por ejemplo, de personas, de prostitución. Un tema que me he encontrado muy recurrente en las últimas épocas es cómo enganchan a través de internet a los pequeños para todo esto que tiene que ver con trata o con prostitución de menores. Pero sé que estás haciendo una propuesta de una ley. ¿La ley contemplaría qué cosas? Bueno, es una ley general que la hemos denominado entre las diputadas y los diputados de garantías de derechos para niñas, niños y adolescentes. Es una ley que es innovadora porque a diferencia de lo que ahora contamos es una ley federal. Cuando hablamos de una ley general es de que tiene 3 requisitos. Uno, que atiende el convencionalismo que ahora está establecido en nuestra Constitución en el artículo 1, es decir, que todos los convenios de los que México forma parte están al nivel de la Constitución y estamos obligados a cumplirlos. 2, que tenemos previsto en el artículo 4 constitucional el interés superior de la niñez, que antes no estaba establecido como tal. Y lo más importante, un dato muy importante, que es lo que nos permite pasar de ser a una ley federal a una ley general, es el artículo 73, en el que nos permite legislar y tener entonces
una coordinación no solamente desde la federación, sino con todos los ámbitos de gobierno, que es con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. De ahí la oportunidad de poder presentar esta iniciativa de ley de garantías de derechos para niñas, niños y adolescentes. Y lo innovador tiene que ver con que estamos presentando la propuesta de que se instale, se cree un sistema integral de garantías para niñas, niños y adolescentes. ¿En qué no estamos apegados en este momento, como estamos en México, en cuanto a protección de los derechos de la infancia, y qué garantizaría esta ley en términos de derecho internacional? El Comité de los Derechos de la Niñez, por ejemplo, que es un comité que depende de las Naciones Unidas, nos ha hecho 2 observaciones muy importantes, entre otras. Una que tiene que ver de que México no cuenta con un órgano rector. Es decir, requerimos ese espacio, requerimos esa concurrencia donde estén autoridades, donde estén dependencias gubernamentales, donde estén instituciones, donde esté la sociedad civil, donde estén los niños y las niñas también participando y opinando para poder cristalizar sus derechos. Y por otra parte, otra recomendación en donde se menciona que las niñas y los niños son violentados sus derechos, lo que hablábamos ya, lo que tiene que ver con la violencia, de lo que todos los días, que sufren todos los días, y en consecuencias tampoco existe una ley en particular que de manera muy concreta elimine la erradicación de la violencia. Lo que significa, puede estar enunciado en una ley federal, pero luego nos damos cuenta que en los estados contamos con códigos civiles y códigos penales que inclusive ven como normalizada la nalgada, ¿no? Oye, justamente sobre esto de la normalización de la violencia, a la diputada Verónica Juárez le quisiera hacer una pregunta. A ver, se decía que antes los maestros eran más duros, incluso era natural, entre comillas, que castigaran pues con golpear a un niño con una regla, en fin, con darle con el borrador, en fin, había muchas maneras en este sentido, o en las casas era normal educar a golpes en algunas regiones, sobre todo en algunas áreas del país. Yo te diría, ¿la violencia en el hogar y la violencia en las escuelas se ha incrementado o ha disminuido, o es que nos hemos hecho más conscientes del tema de los derechos? En mi parecer, yo creo que tiene que ver todo, porque cuando estamos viendo la normalizada, lo que vemos, la violencia, también tiene que ver con la convivencia diaria de lo que los niños y las niñas ven todos los días a través de los medios de comunicación, de la convivencia que tienen todos los días con sus padres de familia. Es decir, si un niño ve violencia en la calle, si un niño ve violencia en la televisión, en los distintos medios de comunicación, por supuesto que va a ir a ser un niño, y luego también ve violencia en su escuela, por supuesto que va a ser un niño que puede ser violento también en la misma. Y por consecuencia, pues no se puede ver a ninguna cosa, lo podemos ver aislados. Pero también es verdad que el impulsar el conocimiento de los derechos humanos, de garantizarlos, ha ido avanzando más en nuestro país. Las propias reformas que hemos tenido han sido muy innovadoras, por decirlo así. Las últimas que tuvimos en el 2011, me parece que pusieron a México en un lugar de reconocerle estos avances. Sin embargo, el problema que tenemos es a la hora de cristalizarlos, es a la hora de llevarlos a que sean una realidad, pero es un compromiso de todas y de todos. Sí, digo, en un mundo que se ha vuelto cada vez más violento, aplica diferente esta vieja frase que decía algo así como que la letra con sangre entra, que era un clásico en las escuelas para muchos maestros, pero que hoy tenemos el reconocimiento de que hay derechos. Así es. Y otra de las cuestiones que tenemos, en las que tendríamos que estar avanzando, es reconocer que los niños y las niñas son sujetos de derechos desde que nacen. Es además desde antes, por supuesto, pero que son sujetos de derechos plenos y que son ciudadanos desde entonces, y que sus derechos van a ir progresando, porque pareciera que los niños y las niñas son propiedad de los padres de la familia, de los padres de familia, y que por consecuencia pues solamente lo que dicen los papás y las mamás es lo que debe de hacerse a los niños, a las niñas. Es decir, yo educo, yo sé qué le hago, no se metan en este círculo que es lo privado, que es la familia, pero que nos damos cuenta que están violentando también los derechos. Y que son temas finalmente públicos. Vamos a ir a una pausa, regresamos con la diputada Verónica Juárez en su programa Pulso Fórmula, no le cambie.
Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.